Saludos amigos a todos los que nos visitan. Este es su portal, El Sello de la Palabra de Dios. No sin antes recordarte que tenemos una promesa de Dios para nuestras vidas, el cual la encontramos en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 39 y dice la palabra de Dios: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Hermosa palabra, mi hermano. Tienes que atesorarla, tienes que creer en ella. Cree en esta palabra que el Señor te habla, que no solo para nosotros, sino que también para nuestros hijos, para nuestras generaciones y para todo aquel que el Señor llamare, a todo el que se le predique del Evangelio del Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad vamos a compartir una cita bíblica, la cual encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Y dice la palabra del Señor: llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes lo llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Y les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Aquí en esta cita bíblica la hemos leído en la versión bíblica Dios habla hoy. Y esta versión bíblica nos habla el Señor de que dejemos que los niños lleguen al Señor. Dejemos que los niños, ¿por qué? Porque ya era una costumbre de que al Señor le llevaban los enfermos, le llevaban los lisiados, le llevaban a los cautivos, para que el Señor hiciera prodigios y maravillas. Pero en esta oportunidad le estaban presentando a los niños. Y dice el versículo 13 que los discípulos del Señor reprendían a las personas, a los padres de familia. Oye, no, mira, estamos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en lo suyo. Ellos iban a hacer su otra vuelta, iban a sus diligencias, iban como aquel que es piedra de tropiezo. Oye, ¿qué vas a hablar con el pastor? Oye, ¿qué vas a hacer? Oye, no sé qué, oye, el señalamiento. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Y ahí el Señor está hablando de la piedra de tropiezo. No podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Porque cuando el Señor habla, le presentaban a los niños para que les tocasen y los discípulos reprendían. Viendo Jesús esto, dijo: dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas 70, 80, 60, 50 años y tengas poco conocimiento de la palabra del Señor, eso es lo que el Señor se refiere. A que tenemos que deja que las personas entren al reino de los cielos, deja que las personas conozcan del Señor, deja que las personas tengan fe en el Señor, no seas matafe. Eso es lo que el Señor. Por eso el Señor nos daba esta referencia bíblica en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 53. Y dice la palabra de Dios: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Mira, a mí no me vengas a predicar el evangelio hoy. ¿Por qué? Porque no me vengas a hablar de Dios, porque yo ando en otro rollo, en otro tema, en otro asunto. Yo no me digas. Eso era lo que estaban diciendo los discípulos del Señor en ese momento. Mira, ahora no vengan acá porque ahora el Señor está ocupado. Ahora el Señor. Y hay una alabanza que dice: yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Fíjate tú,
El Señor siempre tiene tiempo para ti, para tu problema, para tu oración, para tu petición, para tu clamor. Él siempre nos atiende, cualquiera que sea nuestra necesidad. El Señor está presto, porque Él dice que tenemos que estar como niños, confiando en Él. Tú le dices a un niño, papi, me trajo un carro. Sí, mijito, aunque nada más tenga el dinero para pagar el transporte, ir y venir. Pero tú le estás diciendo, el niño está creyendo que tú le... Así el Señor nos llama a nosotros, que tenemos que ser como niños en el Evangelio del Señor Jesucristo, de enseñar. Eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. Y también nos da el Señor otra cita en el libro de Lucas, versículo 18, capítulo 18, versículo 15, dice, y traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron, mas Jesús llamándolos, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amado, en esta cita bíblica el Señor nos habla 2 veces del reino de los cielos. Y cuando el Señor nos habla del reino de los cielos, nosotros, el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. ¿Qué es justicia? Tenemos que vivir en justicia, tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir en gozo. No hablar, no andar con mentiras, no andar con maldad, no hacerle daño a otro. Eso es lo que nos llama el Señor. Ese es el reino de los cielos, vivir con una paz interior, que tú puedas ministrar lo que el Señor te ha dado. Eso es el significado del reino de los cielos. Que podamos vivir con esa tranquilidad de la mano del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo ayuda, sabiduría y direccionamiento, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no miente. Entonces, cuando tú buscas al Señor de corazón, cuando tú no eres piedra de tropiezo, hay una cita bíblica que dice que cuando uno hace tropezar a uno de sus pequeños, es lo mismo que dice el Señor. Es mejor amarrarse una piedra en el pie y tirarse al mar. ¿Por qué? Porque al Señor no le gusta a la gente incrédula. No podemos vivir bajo la incredulidad. ¿Por qué? Porque el Señor no le agradan a los incrédulos. No pueden entrar al reino de los cielos porque no creen, no le creen al Señor. Viéndolo, Jesús se indignó. ¿Por qué el Señor se molestó? Porque los mismos discípulos estaban con el Señor y sabían que el Señor hace milagros, que él decía, pero yo allá no la voy a orar, a él no le voy a orar, a él yo no le voy a hacer, a él yo no le voy a enseñar, a él no le voy a discipular, no. El Señor no hace acepción de personas. Dice la palabra del Señor, dice, y se conocerá este evangelio en Judea, en Samaria, en Jerusalén y en lo último de la tierra. Estamos en Barranquilla, Colombia, Suramérica. Hemisferio occidental, pero la palabra de Dios se tiene que predicar en los 2 hemisferios, en todo el territorio, global, porque eso nos ha llamado, todo porque el Señor es universal. Entonces eso nos ha llamado el Señor. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de Dios. Tremenda palabra del Señor nos dice a nosotros, a las cuales tenemos que tener cuidado. Cuidado de discipular, cuidado de enseñar, cuidado de orar por una persona, cuidado de aquello, porque el Señor, aún como te dije ahorita, aún tengamos 60, 70, 80, 30, 40 años, no te tengas poco conocimiento del Señor, el Señor te tiene como un niño y te cuida, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos. ¿Y cómo vas a ser salvo? Si no se les predica, si no se les enseña. Eso es lo que el Señor nos llama a nosotros, a que prediquemos el Evangelio y que para que la gente
no empujarlas, sino que con amor, con fe, enseñarles acerca del reino de los cielos, andar en justicia, andar en fe, andar en paz, andar en gozo, a no tener, como les dije, el Señor no miente, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Por eso el Señor nos llama a nosotros, que le traían a los niños para que Él los tocase. Mas llamándolos Él a los niños, dejad que los niños vengan a mí, y Él los abrazaba. Entonces eso es lo que nosotros tenemos, amados. Damos gracias al Señor y oramos a Dios para que reflexionemos, para que no seamos egoístas, para que vivamos en una vida de paz, en una vida de gozo, en una vida de tranquilidad, confianza en el Señor. Amado, porque nosotros no podemos estar llenos del celo espiritual y mucho menos de la ceguera espiritual. Nosotros le pedimos a Dios que eche colirio en los ojos, en nuestros ojos, y le pedimos al Señor que nos dé discernimiento para no andar en esa ceguera, para andar en el discernimiento. ¿Quién es el que tiene la necesidad? ¿Por quién tenemos que orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, Señor, en esta mañana de gloria y de bendición, presentamos la vida de todos y cada uno de los que nos visitan, amado, para que tú te glorifiques en gran manera en sus vidas, Señor. No sabemos cuál es su necesidad, pero cualquiera que ésta sea, oh Dios, hoy lo ponemos delante de ti para que tú te glorifiques en gran manera en esa vida, Señor, y le resuelva favorablemente su petición, Dios mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias. Gracias, amado, por visitarnos. Gracias por estar con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro portal, el sello de la palabra de Dios, y no olvides que la palabra de Dios es un sello. Comparte este video con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares. Es una grande bendición que tú siembres la semilla del Evangelio del Señor Jesucristo a muchos corazones para que el poder del Espíritu Santo llegue a las vidas, el conocimiento de la palabra, y podamos crecer como niños en el Evangelio del Señor. En los comentarios escríbenos tu petición, estamos dispuestos a orar por tu necesidad. Abrazos, shalom, paz y gozo.